Buenas tardes a todas y todos. Buenas Marce, tardes. si podés grabar. Ya Sí, puse. lo hizo Marcelo. Acabo de ponerlo ahora. Buenas tardes a todos. Le explicamos a los compañeros, buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es Marcelo Pérez, les explico básicamente lo básico de esta parte. Después Nidia va a comenzar haciendo una introducción y luego Gustavo y Rosana darán una descripción general de todo lo que implica la propuesta de las UHD y el impacto que las mismas van a tener en la designación y en la elección de obra de cada uno de nosotros. Yo puse a grabar la jornada porque después hay muchos compañeros que están en actividades y por tanto algunos no van a poder estar en este espacio. Va a quedar grabado justamente a modo de orientación y bueno, después que cada uno tenga por lo menos una información de primera mano cuál es el impacto que tienen las UHD en este espacio de nuestro año 2024. Si les parece, y 35 empezamos, damos un margen de unos 5 minutos. Esperamos a ver si llega Rosana. Bien, explotó porque habían 30 personas más o menos, hasta hay 30 y ahora hay 60. O sea que en un ratito, en 2, 3 minutos, ingresaron casi 28 personas, 30 aproximadamente. Llegamos al límite del Zoom, 99. No, 100 es el límite. 100. Sí. Marcelo, hay 60 conectados, pero donde estemos grupitos somos mucho más sí. de 60. Cierto, Mirta, que ustedes están en grupo. Hay barritas en varios lugares. Bueno, vamos a hacer un conteo. Entonces. Tenés razón, Mirta, sí. Buena la apreciación. Bien, nuevito. Sí, el primero, el 1. Confirmo entonces para el jueves 9 de noviembre a las 5, número 1. Aguarden, por favor. Si la macás, miro, ¿no? 4. Tengo ahí conote. El número 2 está bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas ¿Cómo andan? tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. A las 5 empieza el doctor Bolsa. Merece, por favor, merece que pase y eso. Bueno, Nirian, son y 35. Si te parece, podríamos darle comienzo a este espacio y das la apertura un poco de informar básicamente algunos aspectos vinculados a la lista y las propuestas y bueno, y luego los compañeros que van a entrar a hacer un análisis de la situación. Buenas tardes a todos. Un gusto para la lista 1 haber creado este espacio de conversación, de preguntas y también, bueno, de inquietudes que a todos nos están realmente llegando en cada momento. La lista 1, entonces, aquí justo está presente Gabriela Rijo, está presente Patricia Ibarrondo, está Marcelo también Pérez, que está justamente conduciéndonos en la parte técnica. Álvaro Revelo llegará en un ratito porque está en otra actividad. Y bueno, quien les habla, Miriam Carvajal. El equipo también que trabaja junto a nuestra lista está Pablo Langoni aquí presente. Él nos está representando desde el CIDFE y también poniendo un pienso interesante en un tema como el de hoy de las unidades horarias de desempeño docente.
También, como saben, está Fernando Pérez, ahora creo que acá no lo veo, pero bueno, Beatriz Pérez, también conforman el equipo de trabajo, Laura Grassi y también el profesor Gabriel Scagliola. Decirles entonces muchas gracias, mucha gente entonces conocida que aquí se está poniendo en comunicación. La lista 1 ha hecho una recorrida por todo el país, ha puesto el esfuerzo, siendo docentes de aula como somos de las instituciones, por llegar a cada uno de los centros y conversar entonces en los espacios que nos han sido habilitados, para poner allí la voz de la TD justamente, que es la que hemos construido en muchos años, una voz que también ha pensado lo que era justamente la estructura académica que debía sostener la educación superior. Repasando un poquitito la departamentalización, nos nutría de funciones que expandían el sentido de la docencia hacia la búsqueda del conocimiento y la construcción de conocimiento, hacia la investigación, hacia la extensión. Esa construcción entonces que nos armaba justamente la confluencia de 3 funciones fundamentales, que además... Perdón, Miriam, disculpa, tal vez hay que pedirle a Marcelo que Los mutee micrófonos, sí. o mutear los micrófonos porque hay interferencia. Gracias, disculpa. Sí, es verdad, somos muchos y nos cuesta a veces. Decía entonces que veníamos de una construcción del año 2008, repasando un poco allí las funciones de la departamentalización, cómo lograban integrar y pensar que era tiempo de articular la docencia, la investigación, la extensión y ir dando una forma cada vez entonces más sistemática, más pensada, más planificada, más elaborada, construyendo comunidad académica entre docentes y estudiantes, construyendo también entonces un pienso colectivo a nivel nacional y a nivel local para profundizar y especializarnos en las disciplinas o los ámbitos en los que ejercíamos de las diferentes carreras. Ese era el antes, que de alguna forma nutría, nuestra utopía, pero la utopía en el sentido de realización paso a paso de esa cultura universitaria. Las coyunturas de estos últimos tiempos son las que nos vienen siempre trayendo novedades y nos vienen trayendo noticias. Bueno, una de las noticias donde estamos entonces ahora poniéndonos a pensar y analizar, porque siempre son recientes e impactantes, como la era de la información, son las unidades horarias de desempeño docente. Nosotros hoy entonces, un poco situados en ese documento que da cuenta de cómo se conformaría este reglamento para tenerlo justamente como pauta de elección de horas, esa acta 33, resolución 22 del 26 de octubre, que bueno, llegó luego que se aprobara en el ámbito de Codicen esta forma de resolver entonces la elección de horas. Decía que allí hay una fundamentación general que habla de que se tiende al fortalecimiento de la profesión docente a partir de su protagonismo y también a partir de que se desarrollen los mejores espacios de investigación. La propuesta que hoy tenemos es pensar lo que realmente entonces significan estas unidades horarias de desempeño docente en términos de impactos laborales y en términos de impactos profesionales, porque sentimos que allí se enumeran actividades de manera muy funcional, muy operativas, muy administrativas, pero justamente está dado el vaciamiento de esa cultura profesional universitaria que estábamos construyendo y aún, por mejorar. Y el primer momento lo va a tener a cargo Gustavo Klein, entonces para justamente ponernos ese pienso numérico, profundo que justamente los compañeros que están en esa cabeza más analítica pueden ayudarnos a pensar. También tendremos un momento con Rosana Cortazo, ex consejera y que, tanto también ha trabajado en poder pensar lo que se refiere a nuestra estabilidad y también a nuestra mejora como profesionales, analizando el reglamento de conformación justamente que ha quedado aprobado este 26 de octubre. Y también está Pablo Langone, que quizás algunos elementos nos va también a poner allí a pensar a partir de lo que, se ha venido justamente entendiendo cómo impactaría este nuevo, justamente, modo de elegir nuestras horas de trabajo. Muchas gracias a todos y le doy la palabra a Gustavo.
Bueno, perdón, Gustavo, simplemente Vale. están consultando algunos compañeros. Sí, 100 es el máximo de lo que admite, así que va a quedar grabado y justamente le podemos informar después a los compañeros que la grabación se va a compartir. Gracias, Marcelo. No, por nada. Gracias. Bueno, buenas tardes, noches. Realmente la convocatoria los tenemos que felicitar, más en una estancia de elecciones, digo, ha sido masiva. Y yo quisiera arrancar primero simplemente por un orden de trabajo, que yo voy a hacer una presentación lo más corta posible, es medio difícil para mí eso, pero lo voy a tratar de hacer, y después planteamos preguntas, comentarios, dudas para la forma de trabajo, si les parece bien. ¿Ah? Voy a tratar de compartir pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Esperen que en esto... No olviden silenciar los micrófonos, así cuando Gustavo comienza ya tenemos la concentración máxima para entender cada uno de sus elaborados cuadros y gráficos. Ahí se ve todo, Marcelo. ¿Sí? ¿O está como cortado? Sí, sí, sí. Se ve bien. ¿Todo? Se ve la presentación, dice unidades de horario de desempeño, estafa, y bueno, arrancamos. Arranca lindo la presentación, así que vas a demostrar por qué es una estafa. ¿Por qué? Primero de todo lo que no es, digo, porque hay que tener claro eso. No son cargos universitarios, eso lo tenemos clarísimo. Digo, no son cargos universitarios, no tiene nada que ver con cargos universitarios. No son los cargos que hemos presentado, pedido, solicitado, oficiado a través del capítulo 14. Silencio. El micrófono, please. Hay voces. Y por favor, Muchas gracias y disculpas. No es los cargos que nosotros pedimos y que fuimos construyendo durante los últimos años. No es eso, no tiene nada que ver con eso. Eso está sobre otra lógica, otra forma de pensar, otro paradigma, otra metodología de análisis. No son tampoco los cargos de los SER. Los cargos de los viejos SER, del Plan 97, no tiene nada que ver con eso. Yo acá no lo presento, tengo una diapositiva que está oculta, pero hay que diferenciar. Esto es algo diferente. Ya en la definición de su denominación nos habla de otra cosa distinta a lo que hemos trabajado. Obviamente no hay una mención a cargo en este aspecto. ¿Ah? Y eso hay que tenerlo presente. La pregunta que nos tenemos que hacer... Hablo yo. Cualquier modificación a nivel educativa es qué mejora va a producir la misma. Y cuando uno dice qué mejora va a producir a nivel educativo, uno puede manejarse en diferentes niveles. Uno puede decir, bueno, ¿qué mejora me genera a mí? Otra es, ¿qué genera a nivel de los docentes? O a nivel de los estudiantes, el plan educativo, o de la institución, o de lo que uno quiera plantearse. Uno supone que hay un nivel en donde se produce una determinada mejora, y por eso es que se produce esta transformación. Lo que sí sabemos nosotros es si se observa de que esta modificación, digamos que trae tantas ventajas como desventajas, uno pensaría que eso es un buen elemento para decir, vamos a detenerlo, vamos a pensarlo, vamos a analizarlo. Obviamente, las mejoras no son tantas frente a las otras, ¿verdad? Eso ya es un criterio de nivel de análisis. Otro criterio es que obviamente, como ha pasado otras veces, estas unidades horarias de desempeño, por más que tenemos un autor intelectual que firma el documento, que es el presidente Víctor Pisichillo, se supone que hay un grupo de asesores que analizaron diferentes situaciones y lo plantearon y se hacen responsables como autores intelectuales, de alguna forma, de esto que está acá. De vuelta tenemos un documento que no es así. ¿Ah? Es más, cuando esto pasa por la TD, se aprueba en el momento antes de que termine la TD. Y eso es un elemento para mí más que indicador de que algo no está funcionando bien, ¿verdad? Ni siquiera se espera a la opinión de la TD para saber si vale la pena o no tener estos cambios presentes. Bueno, aquí aparece la definición, esto está en el documento,
y estaba un poco lo que decía Nidia recién, es claro de que plantea, habla de enseñanza y posgrado, de investigación y extensión, elementos que no son nuevos, ya en el plan 2008 aparecían, en el plan 97 aparecían, en el plan 86 aparecen, ¿sí? Con diferentes vertientes y visiones, pero que no son nuevos, ¿sí? Y se le agrega un elemento que son funciones inherentes al desarrollo de la formación de educación. Obviamente esto es muy amplio, muy difícil de discernir, pero por lo menos uno pensaría, como elemento básico, de que si están estas funciones, debe haber horas extra aula, porque estas son actividades, muchas de ellas extra aula, que van a compasar las mismas. Este es el cuadro que hemos trabajado todos, que esta historia es importante. Son unidades de 10, 20, 30, 40 horas reloj, o sea, de 60 minutos, que supone, y eso es algo que tenemos que ver cómo se traduce posteriormente, no aparece en el documento original, ¿sí? A qué cantidad de horas semanales mensuales le corresponde. A las mismas ya se establece que hay que restarle una hora reloj de coordinación institucional por centro. ¿Ah? Por lo tanto, esta en realidad son 9 horas, 19, 29, 39 y 44. Acá aparece un elemento que no se distingue dentro del documento, es qué sucede si uno en vez de tener un instituto tiene 2 institutos, como es bastante común a nivel nacional. ¿Sí? En ese caso, la pregunta sería si, independiente de eso, yo solo coordinaría en un instituto, yo no, ustedes coordinarían en un instituto, o en realidad a esas 10 horas hay que restarle 2. Eso no está especificado en el documento, es algo bastante extraño que no aparezca. A partir de aquí se establecen las horas mínimas de docencia directa, 8, 17, 26, 35 y 39. Obviamente, detalle importante, se supone que a estas 8 horas se le suma un número tal de horas que no se le llama más horas de departamento, ¿sí? Que yo le denominé horas extraaulas para darle algún tipo de nombre. La referencia que diga mínima supone de que podrían ser 8, pero podrían ser 9 o 10 o un número determinado. El otro detalle, a estas 9 horas reloj, ¿sí? Supondrían de que tendría que, si yo tengo tantas horas de docencia directa y tantas de extra aula, si yo subo la de docencia directa, para que el total siempre me dé constante, debe significar una disminución de extra aula. Y esto hay que tenerlo muy presente. Aquí se observa el cuadro a la derecha, ¿sí? Y el primer detalle importante es que pasa si yo tengo menos de 8 horas. Obviamente, supondría esta posibilidad de que los autores del documento hicieron un análisis de que no existen docentes que no tengan menos de 8 horas. Esto es absurdo. A nivel institucional, a nivel de plan, a nivel de carrera, a nivel de cantidad de horas que dispone el docente, hay muchísimos docentes, como vamos a ver más adelante, que tienen menos de 8 horas. En ese caso, lo que se indica es que el docente no trabaja más en el Consejo de Formación y Educación. ¿Sí? Actualmente, en la última versión, aparece como que en el caso de ser efectivo, ¿sí? Y solo en el caso de ser efectivo, en ese caso eso pasa a nivel de una parte de gestión que hace algún tipo de actividad. Pero en realidad la mayoría de los docentes son interinos y que por lo tanto esto no se aplica. O sea, reitero, los docentes que tienen menos de 8 horas en esta propuesta que se está desarrollando no podrían seguir trabajando dentro del Consejo de Formación y Educación. Los que tienen 8, bueno, tendrían 4 horas de docencia extra aula, pero este es el mínimo. ¿Cuánto podría ser el máximo? El máximo podrían ser 12. ¿Pero cuánto tendría de extra aula? 0. Lo cual acá implica que todas esas funciones que aparecían al principio, en realidad hay que tomarlas entre comillas o simplemente se establecen ahí porque está bien que se diga, pero después no se cumple y no existen las horas correspondientes para aprovecharlo. Esto llega hasta 12.
La siguiente unidad de 20 horas reloj arranca el 17, lo cual quiere decir que hay una zona de 13 a 16 que no se sabe quién lo va a cubrir o cómo se va a resolver. ¿Ah? Eso es otro misterio, ¿verdad? Que supongo que los directores lo tendrán clarísimo de qué es lo que se hace. Sea como sea, lo que parece aquí, que en caso que yo tenga entre 13 y 16, esto implicaría de que no voy a tener horas extra aula y por lo tanto ni horas de investigación, ni de extensión, de preparación de clase, de atención a estudiantes, etcétera, etcétera. Bien, este es un cuadro, lo explico, una gráfica, perdón. Aquí está la docencia directa que yo tendría y acá las horas extra aula. En azul, el azul, está el plan 2008, o sea que está vigente hasta este momento para los cursos de segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? Obviamente, a medida que yo te iba teniendo más horas de docencia directa, iba a tener más horas de departamento académico. ¿Sí? Y hasta llegar a 13, porque 2 eran de coordinación. Hasta 13 horas, donde ahí se mantiene constante. Lo que aparece en naranja, los cuadritos naranja, es lo que sucede con las unidades horarias de desempeño en lo que refiere a las horas extra aula. Como se ve aquí, a medida que yo voy aumentando mis horas de docencia directa, las horas extra aula disminuyen. No hay otra forma, disminuyen. ¿Hay alguna ventaja? ¿Hay alguna ventaja entre el plan 2008 y esta propuesta nueva? Solo si yo estoy en el límite inferior. Y este detalle, que solo es cuando yo estoy en el límite inferior de las horas mínimas, es importante porque es lo que utilizan las autoridades e integrantes de otras listas para mostrar que es mejor las unidades horarias de desempeño que lo que tenemos ahora. ¿Ah? La pregunta es, ¿qué pasa si yo salgo del mínimo? Bueno, cuando yo salgo del mínimo pierdo. Pierdo y pierdo. Y sigo perdiendo y pierdo muchísimo. Sin ser en el caso si yo logro tener 40 horas. Para poder tener 40 horas de aula, son situaciones de muy pocos docentes y muy específicas. Si quieren, después podemos analizar a qué podría beneficiar esta situación. A esto hay que agregarle una zona gris, que uno no sabe qué va a suceder, ¿verdad? Si yo tengo menos de 8 horas, ¿qué pasa? Y una zona fantasma entre 13 y 16, en el cual no sé cuántas horas extra aula voy a tener. Aquí están las líneas que me indican el límite. Antes de esto, gana las unidades, después de esto, pierdo. Como verán, la cantidad de puntitos rojos, ¿sí?, que están por debajo del azul son mucho mayores que la cantidad de puntitos rojos que están encima, lo cual quiere decir que la posibilidad de yo perder es muy grande. Esto pensando en general. ¿Ah? Esta es la situación del total. Obviamente, si uno cobra, cuando cobra el salario, tiene los 28 años, 32 años, ¿verdad? FONASA, IRPF, cosas por el estilo. Pero en líneas generales, el sueldo básico va a significar que uno va a ser constante y de repente va a saltar de 10 a 20 horas reloj, a 30 horas reloj, 4 horas y 45 horas reloj. O sea, ya no hay una línea continua de crecimiento, ahora son a través de saltos. Lo cual hace una diferencia con respecto a lo que era el plan 2008, que es lo que se ve en este caso. ¿Sí? Como dijimos antes, el plan 2008 es ventajoso para 10, en gran parte de 20, gran parte de 30, no para 40 y en 45 se reparte. ¿Ah? Traducido a castellano, si usted puede, agarre 40 si quiere estar mejor que el plan 2008. Y acá están los límites de la zona. La zona roja muestra que la pérdida es mucho más grande que la ganancia. Y este cuadro nos permite comparar, según las horas de docencia directa, cuánto tendría yo de extra aula y cuánto hubiese tenido por el plan 2008. Por ejemplo, con 11 horas, yo solo voy a tener 1 hora extra aula y el plan 2008 hubiese tenido 4 horas. Con 22 horas, o 21, porque muchas de las asignaturas tienen múltiplos de 3,
Según esto, yo tendría 4 horas y con el plan 2008, 8. Pierdo y pierdo horas. Por lo tanto, todo lo que se decía antes es falso cuando se traduce a un caso concreto. ¿Qué situaciones tenemos en definitiva con las unidades horarias? Tenemos la gente que en docencia directa va a tener menos de 8 horas semanales mensuales. Eso es excluido. Tengan presente que en algunos lugares es muy difícil por la cantidad de grupos poder llegar a 8 horas. Hay determinadas secciones, físico-química y magisterio, que no se va a poder llegar nunca a 8 horas. ¿Sí? Hay determinadas asignaturas que no pueden llegar a 8 horas. Si yo tengo más de 8, va a haber un grupo que se va a beneficiar y otro grupo que se va a perjudicar. ¿Sí? Obviamente, frente a lo que nosotros vimos, podríamos pensar de que está bien, hay un pequeño grupo de situaciones en el cual se genera un beneficio con las unidades. Capaz que las autoridades o los que armaron este tipo de cosas observaron que gran parte de los docentes estaríamos en esa pequeña situación donde las unidades horarias nos benefician. Y el resto son situaciones que no se dan. Yo hice el análisis de alrededor de más o menos 12, 13 instituciones educativas y de ahí resultan, en promedio, que de 100 personas, 100 docentes que tenemos, ¿sí?, los beneficiados son 10. Los que no los perjudican ni los benefician, por lo general es 1. El resto son todos perjudicados. O sea, entre el 85 y el 93% de los docentes que hoy trabajan, año 2023, en el Consejo de Formación de Educación, con esta propuesta se perjudican. Se perjudican por 2 razones. Se perjudican porque disminuyeron sus cargas horarias de departamento académico con respecto a las extraaulas y se perjudica porque son excluidos. De este 90%, 40 se van. ¿Sí? O sea, son 40 compañeros, compañeras que no van a estar más en cada instituto. Y acá no hay diferencias sustanciales por una cosa o por otra entre un instituto chico, grande, Montevideo Interior, magisterial o profesorado. Es así la situación. ¿Sí? A su vez, como decíamos recién, el sistema solo beneficia cuando uno tiene 40 horas. Esto supone la ley de la selva, o sea, la competencia salvaje. O sea, yo quiero reunir la mayor cantidad posible de horas, aunque eso significa que estoy excluyendo una cantidad de compañeras. ¿No? Esto es todo lo contrario con lo que la TD ha trabajado. Esto es lo contrario a la idea de un departamento académico. Esto es lo contrario a sentarse con los compañeros y ver cómo se trabaja. Acá es un tema de cómo sobrevivir en la selva. ¿Sí? Esa es la propuesta que nos están haciendo a nosotros. Y que otras listas en ningún momento la han negado o lo han rechazado, como ha sido el caso de la lista 1. Por último, hemos perdido en atención a estudiantes, hemos perdido en horas posibles de investigación, de dedicación a posgrado, de preparación de cursos, de actividades de extensión, de colaboración con otros compañeros, de atención a personas de la comunidad, pero además de todo eso perdemos el salario. Esto aquí fue elaborado por el CIFE. Como se observa, hay una ganancia cuando yo estoy en mínimo de cantidad de horas de docencia directa, pero después se pierde. Esta pérdida es una pérdida mensual, ¿eh? Se pierde. ¿Ah? Las unidades horarias de desempeño es un regreso, esto lo he dicho en cada oportunidad que he tenido, a la vieja idea del docente dador de clase. Ustedes recuerdan cuando comenzamos a hablar de la UNED, la crítica que nos hacían de diferentes ámbitos universitarios y políticos, es que los docentes no podíamos ser universidad porque no podíamos hacer otra tarea que dar clases. Y le demostramos que primero ya lo hacíamos, que ya se investigaba, que ya se hacía actividades de extensión, de comunicación, de difusión, pero a través de todos estos años hemos mostrado que hemos avanzado a nivel de posgrado, a nivel de trabajo académico,
etcétera, etcétera. Esta propuesta nos retrotrae a antes del año 2005. ¿Sí? Y va a ser un elemento que después va a ser tomado para no considerarnos como universidad de educación. Por lo tanto, para mí no queda duda que es una estafa, y así ha sido planteado, es una estafa, y siguen hablando como una estafa. Una estafa que perjudica a la inmensa mayoría de los docentes. Estafa que va a poder consolidarse y va a poder coagularse con mayor facilidad si el consejero que es electo es del otro lema. Yo creo que aquí la diferencia entre el votar la lista 1 y votar el otro lema es muy claro, y los resultados esperables, por lo menos para demostrar que esto es una estafa, ahí podemos estar. Muchas gracias, y bueno, y estoy atento a preguntas. Gustavo. Sí. Sí, había una pregunta que habían hecho en el camino cuando empezaste a hablar un poco de tomar dos centros educativos, y un compañero del interior había preguntado qué pasaba, por ejemplo, en el caso del interior, que a veces las realidades no son similares a que podés tomar en centros educativos tan cercanos. Un poco había planteado esa pregunta y estaría bueno un poco aclarar justamente esa consulta. De los 15 institutos que yo tomé para hacer este análisis, la gran mayoría fueron del interior. Entre otras cosas porque fui donde viajé y pude visitar. Ser del litoral es ser de Salto, Rivera, Melo, Paysandú, Minas, San José. Digo, para mostrar algunos de los que trabajé. Y justamente en el interior y los institutos magisteriales y MPI, la situación es más terrible. Más terrible porque hay asignaturas con cargas muy bajas. A nivel del núcleo, lo que antes era el núcleo profesional común, ahora el trayecto equivalente, hay una situación muy compleja para lo que era el área sociológica, porque como el plan llegó a segundo año, y el área sociológica tiene muchas asignaturas, unidades curriculares, perdón, en tercero y cuarto, el área sociológica queda con muy pocas horas, como tal, ¿sí? Si quieren, salgo y desoculto, digamos, algunas de las diapositivas, ¿sí? Y a nivel de la formación específica, en todas las carreras, en particular algunas, es muy difícil. Y en los casos de que tienen especialidades con altas cargas horarias, de ejemplo de física, que tienen unidades de 10 horas, ¿sí? En el primer año y en segundo año, son asignaturas, unidades curriculares anuales, resulta que cuando uno lo analiza, está en esas franjas de situaciones en el cual pierden horas con respecto al plan 2008 porque disminuye las horas extra aula. Sí, sí, fue analizado. Yo, en cada lugar que estuve y en cada momento que estuvimos en contacto y que se pudo, y sé que otra gente también lo intentó, nos pasó en San José, por ejemplo, de que nos hubiese gustado ver los estudios que hizo el Consejo, o sea, los representantes de los partidos políticos de los consejos, para ver cómo esto puede ser llevado a cabo, ¿no? Pues, digo, hubiese sido interesante un debate para comparar resultados y no un engaño de mostrar los valores mínimos, ¿sí? De docencia directa como si esa fuera gran situación, ¿no? ¿Sí? Pero esto sí se basa en muchos de los institutos del interior. Es más, se basa en la mayoría son institutos del interior. Gracias, Gustavo. Es para ver, mostrar tu imagen. Sí. No sé no sé si hay preguntas. Lo que les vamos a pedir en los micrófonos, que por favor algunos que se activan a veces que los desactiven. Y bueno, creo que el espacio ahora estaba Rosana, y bueno, también está Pablo después para complementar algunas de las ideas que se plantearon ahí. Puede haber alguna consulta previa a que comience Rosana, y si no hay, del IFD de Tacuarembó están levantando la mano. Bueno, adelante, Tacuarembó. Buenas tardes. Somos un núcleo de profesores del IFD Tacuarembó, y bueno, a partir de la excelente presentación del profesor Klein y a partir también de la lectura del documento que trascendió del Consejo, yo quería consultar particularmente, lo estuve conversando esta mañana con
con Pablo Langone, el asunto de los docentes que opten por una UHDD de 45 horas. En el documento aparece explícito el hecho de que aquellos docentes que hagan esa opción entrarán en un régimen de dedicación exclusiva dentro de la ANEP. Y yo particularmente y otros colegas acá estamos preocupados porque trabajamos, por ejemplo, en la Universidad de la República y nosotros entendemos que con 45 horas o con una UHD de 45 horas se nos coarta el derecho de tener otras horas en otros centros por fuera de la ANEP. Yo particularmente quiero consultar, porque yo desconozco completamente qué es eso del régimen de dedicación exclusiva. No sé si Klein o alguien de la lista 1 podría explicar particularmente en qué consiste eso. Gracias. El régimen de dedicación exclusiva aparece por lo general para directores y subdirectores, a nivel del Consejo de Formación y Educación, las inspecciones también, ¿sí? El único caso que tenemos de docencia directa pura, con dedicación exclusiva, es el caso de los SER Plan 97, que eso implicaba de que esos docentes, que eran de 40 horas, no de 45, 40 horas, ¿sí? Esos docentes no se podían dedicar a otras tareas que no fueran dentro de la órbita de la ANEP, pero además de eso, cualquier actividad que hicieran dentro de la ANEP no podían cobrarla. Por ejemplo, si usted integra un tribunal de concurso en secundaria, como los que van a ver ahora, ¿sí? Por su cargo de dedicación exclusiva, no tendría que cobrar nada por eso. O otra actividad que el Consejo de Formación y Educación, en este caso, considere que usted quiere que pueda hacer. No encontré, sinceramente, cuál es el artículo que ellos refieren dentro del estatuto docente aprobado, porque esto, o sea, esta es la situación que se va a dar en las próximas semanas. Se supone que el estatuto docente tendría que estar previo como caso posible para para que uno se presente, ¿no? O sea, es como la ley orgánica del 58 de la universidad. Uno ahí encuentra qué quiere decir dedicación exclusiva. Y yo no lo encontré dentro del estatuto docente en el caso de docentes de docencia directa que solo sean docentes de docencia directa, ¿verdad? Lo cual me llama poderosamente la atención. Me llegó los comentarios de que en un nuevo estatuto que se estaría discutiendo en otro ámbito, ahí sí se habla de docente de dedicación exclusiva. Pero se supondría que eso, por un tema de orden de legalidad, tendría que estar aprobado antes de la puesta en marcha de estas unidades horarias. Eso es lo que yo le puedo decir. Capaz que otros compañeros pueden profundizar o complementar lo que yo estoy diciendo. No, Klein, perdone que le interrumpa de vuelta. Hay una parte, para todos también, en el folio número 3, acá una colega me hace observar, que dice expresamente: los docentes que conformen una UHDD de 45 horas quedarán comprendidos en el régimen de dedicación exclusiva en ANEP. Y por lo que tú estás diciendo, estaríamos entendiendo que eso va a estar establecido en un supuesto nuevo capítulo 14 o algo del estatuto, ¿puede ser? A ver, lo que yo estoy diciendo es, en principio, casos de docencia directa, dedicación exclusiva, el único que yo conozco a nivel de formación y educación son los casos de los cargos SERP, de 40 horas, que eran dedicación exclusiva. ¿Sí? En la época de Rama, además, son los primeros que estuvieron. Los formadores de formadores. ¿Sí? Esos son los cargos que conozco que eran de 40 horas. Eso en el estatuto, si uno revisa el estatuto docente vigente hoy, no está. Obviamente, después podemos dialogar, intercambiar, nos llega información, se está discutiendo esto, aquello, pero eso no tiene carácter legal hoy. O sea, para mí, primero, esto es una opinión personal, para mí se tendría que aprobar primero el nuevo estatuto para después esto ponerse en práctica, pero no es así. Y me llama poderosamente la atención cuando sale una resolución con esta característica, ¿no? Esa lectura que usted hizo, ¿sí? Es que debería especificarse, ya que hace mención a alguna situación, en qué artículo se refiere. Y no aparece eso. Yo creo que eso es una de las tantas preguntas que uno le puede hacer a sus directores, y estos a su vez a las autoridades que correspondan, de dónde tengo que leer a qué se dedica la dedicación exclusiva, ¿no? Y qué obligaciones y deberes y beneficios tengo el de ser dedicación exclusiva. Yo no lo encontré.
Yo revisé el estatuto docente y no lo encontré. Gustavo. Es un comentario de lo que podría estar haciéndose, pero no. Como puede ser que salga, como que puede ser que no salga. Esto que sé. Gustavo, Sí. dos apreciaciones. Una, Verónica Sanz está pidiendo para hacer una consulta también. Y un compañero, Luis Domínguez, comenta que dentro de la ANEP no impide trabajar fuera de ella sin pasar el tope de las 60 horas en la función pública. En realidad, claro, la nueva reglamentación esta, digo, de alguna manera trae aparejada una cantidad de interpretaciones que no están en ningún, del punto de vista organizativo a través del reglamento, estatuto, no está muy claro eso. Entonces genera toda una cantidad de incertidumbres, justamente porque antes en el estatuto lo que te planteaba que era hasta 48, 50, y por razones de servicio hasta 60 en la función dentro de la ANEP. Ahora, con esta nueva reglamentación, las 60 serían las 45 horas, quiere decir que hay 15 disponibles para poder, entonces genera una cantidad de escenarios medio de incertidumbre que no están muy claros, ¿no? Estaba Verónica, creo que iba a hacer una consulta. Respecto a eso que decía, la dedicación exclusiva a nivel universitario implica que no se puede trabajar en otra órbita de Consejo de Formación y Educación. Tenemos una cantidad de docentes de dedicación exclusiva que trabajaban en formación y educación que no pudieron hacerlo más. ¿Ah? Lo que pasa es que esto tiene que estar reglamentado. Digo, ¿qué es eso de dedicación exclusiva? Y eso es lo que yo no encuentro. ¿Ah? Gustavo, te puedo pedir si la presentación ya no es necesaria, sacarla porque no nos deja leer con precisión el chat. Muchas gracias. Verónica está ahora para hacer una consulta. Muchas Y gracias. hay otras preguntas que después las vamos tomando. Coincido con los compañeros de Tacuarembó, coincido con Gustavo, también tenía marcada esa pregunta, no existe tanto en el Estatuto de Funcionario Docente como tampoco en este reglamento folio 3. La explicación aparece en 2 oportunidades, también en el cuadro, lo de las 45 horas, por lo tanto se solicita que se haga una consulta formal por escrito al Consejo y no esperar que el nuevo estatuto o todos los docentes hagamos preguntas aisladamente, porque somos varios los docentes que trabajamos en la universidad pública, privada, etcétera, y hacemos acumulación. Gracias. Correcto. Hay una consulta que dicen si el plan 2008-2023, sí, el nuevo sistema de elección comprende la totalidad de los planes. O sea que se conforman las unidades tanto con horas del plan 2023 como del que está todavía vigente para tercero y cuarto año de las distintas carreras. Consultan. Yo creo que hablar Rosana en un ratito. Perfecto. Consultan también cómo se acumulan las UHDD de 30 horas de docencia directa en secundaria u otro subsistema, siendo que se cobran 40 horas por esas UHDD. No tengo ni idea cómo lo van a hacer. En realidad, acá entramos en un problema de que no lo dice la reglamentación. Y acá hay otro inconveniente, que lo charlábamos, es que a nivel de secundaria y a nivel de UTU y a nivel de formación y educación, hasta ahora nuestra unidad de medida son horas semanales mensuales, pero en otras órbitas son horas reloj. Y las apreciaciones, por ejemplo, se habla de que el máximo pueden ser 50 horas. Eso lo dice 48 y se puede gastar 50. Pero eso lo dice el estatuto, o sea, no es algo que lo decidió ni primaria, ni secundaria, ni UTU. Lo dice el estatuto, pero para nosotros eso implicaba 48 horas semanales mensuales. Pero para otras instituciones eso significaba 48 horas reloj. Acá no queda, es como si estuviéramos trabajando con 2 unidades simultáneamente, ¿sí? Y no se aclara cuál de las 2 se va a tomar como referencia. ¿Ah? Y esto genera una distorsión, obviamente, una distorsión en todo lo que se establece. ¿Ah? Está levantando la mano el compañero. Recién Pablo. vi, pero... Sí. No sé si Rosana pudo entrar. Bueno, sí, no, está Rosana, sí. Perfecto. ¿Entró? Hace un ratito estaba, no sé si se fue ahora capaz. Lo que pasa es que salió, la sacó, digamos, y ahora no ha podido reengancharse. La tengo acá por celular. Pero quería decir un comentario con respecto a esta cuestión de la acumulación que se está preguntando.
nosotros estamos manejando a dos niveles, ¿no? Uno es el nivel de lo que conocemos a través del documento que se publicó. Ah, ahí está razón. Una es esa cuestión. A nivel de información más extraoficial, digamos, a nivel sindical y de las bipartitas, tenemos algunos comentarios que, insisto, son cosas que se han planteado, pero que no están todavía puestas sobre papel. Por ejemplo, que hay una dificultad con el sistema informático. Entonces, el presidente Pisiquilo ha dicho que, por ejemplo, la elección de horas que está prevista para dentro de pocos días se haría con el software actual. Entonces, nosotros tendríamos una carga horaria establecida a partir, por ejemplo, de 40 horas. Para febrero habría, otra vez en condicional, un software adecuado y eso haría que para febrero tendríamos otra designación que actualizaría con este criterio, por lo tanto tendríamos 30 horas para poner una cifra que se entienda. Es decir, eso genera una serie de inconvenientes para el momento de elegir en otro subsistema, porque secundaria no nos va a dar, no vamos a poder explicarlo en términos orales, mire que estas 40 de ahora van a valer por 30 en febrero, entonces ahí nos va a generar un inconveniente a poder acumular, ¿no? Porque, bueno, la combinatoria, ¿no? o el cálculo va a variar a partir de la posibilidad de que haya un software adecuado y eso no está previsto. Es decir, para sumarle complejidades a estas cuestiones, ¿no? Está Elena pidiendo la palabra. Elena No, yo Correa. solamente quería decir eso, que tal vez como las horas son reloj, sea como los cargos de preparadores de los liceos. Pero hay no sé si le llegaron el mail, que en estos días, no sé si el 6, hay en varios horarios una reunión con dirección para explicar unas cuantas cosas de estas. Tal vez ahí nos saquen las dudas de ese tema. Bien, impecable. Sí, La ley. igual digo un comentario breve de todo esto que se viene conversando. En realidad, esto ha sido una dinámica muchas veces de todo lo que ha sido el proceso de la transformación en la dinámica permanente de desinformación y desorganización, porque en realidad a esta altura del año que estamos por tomar las elecciones de hora a partir del 6 de noviembre en adelante y no tener claro una cantidad de aspectos que se dan como interpretaciones de lo que cada uno tiene como experiencia en el recorrido, lo que lee del reglamento, pero después hay interpretaciones que muchas de ellas, hasta que no estén definidas y claramente establecidas por el propio CFE y definidas en las elecciones de hora, son como algunos lugares de supuestos. Creo que lo que hay que esperar justamente ahora es ver qué es lo que sucede, pero mientras tanto, en este tiempo donde se define una cantidad de cosas del laburo de muchas personas, me parece que volvemos a reiterar la desprolijidad de algunas formas de organización que tiene el Consejo y en esa estructura de funcionamiento. Lo que sí es claro son dos cosas, Marcelo. Uno, va a haber muchos docentes que no van a seguir en el Consejo de Formación y Educación, eso es indiscutible. Y lo otro, que hay una pérdida muy clara de horas extra aula de departamento y por lo tanto una cantidad de horas que el docente del Consejo de Formación y Educación hace casi, yo diría, más de 15 años tenemos, ¿sí? Que van contra el departamento académico, que van con la actividad de posgrado, etcétera, etcétera. ¿Ah? Eso es una realidad. Después la discusión está en cómo podemos conformar esas unidades horarias de desempeño y qué respuestan las autoridades. Más allá que además piensen de que si uno tiene asignaturas, unidades curriculares semestrales, la cantidad de asignaturas que va a tener que tener para poder llegar a una unidad horaria es abismal, es muy, muy, muy grande. Sí, sí, eso también creo que es algo que tú lo planteabas, Gustavo, en la forma de la conformación de las UHDD, que empieza a transformarse en un dador de asignaturas y que va a tener, de acuerdo a la organización de los departamentos y demás, también cómo se van a conformar esas horas. O sea que hay una cantidad de cosas. Pero creo que estaba Rosana ahora sí, si no hay preguntas, capaz que pasamos a Rosana para que dé un poco su visión y bueno, la experiencia que trae hace ya de unos cuantos años de trabajo en la consejería, que quién mejor que ella nos puede ilustrar en este proceso. Así que adelante, Rosana. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches. No podía salir del muteado que estaba. Una alegría encontrarme con tantas compañeras y compañeros esta noche aquí. Lo que señalaban tanto Gustavo, Marcelo, Nirian, que abrió, y el propio Pablo, yo creo que estamos en una situación en donde la pérdida de calidad del trabajo docente en formación en educación tiene un revés significativo, más allá de los acomodos que cada uno o algunos puedan hacer para resolver la situación acuciante del trabajo en el 2024. Porque así es un poco lo que termina después sucediendo, ¿no? Bueno, nos acostumbramos tanto a tantas malas cosas que parecería que si logro mantener un trabajo, igual eso sería bueno, pero en realidad la pérdida de la calidad del trabajo docente con estas unidades horarias de desempeño docente está garantizado, porque no hay forma que nosotros mantengamos una relación de horas de enseñanza y horas para otras tareas o de departamento análoga a la que teníamos hasta este 2023. Quería compartir con ustedes simplemente algunos elementos de lo que tienen las pautas de elección de horas para este 2024, que obviamente se asocian con todo el desarrollo que hicieron con anterioridad, pero creo que tiene algunos elementos que no solamente tienen que ser conocidos por nosotros, analizados, de ser posible, no en forma solitaria, sino a la interna de las salas y departamentos que cada uno de nosotros integramos, que de algún modo pone algunas situaciones que entendemos, más allá de ser novedosas, tienen algunos límites con lo que el propio estatuto del funcionario docente establece. En la conformación de las unidades horarias, y ya voy a decir algo que comentaban recién, todo ese calendario aprobado hace una semana ya no va a cumplirse. ¿Por qué? Porque los traslados de docencia indirecta no ocurrieron el 30, está previsto como fecha el 3 para el traslado de docencia indirecta, sumado a esto cargos de direcciones y subdirecciones. No hay fecha publicada de traslados de docencia directa, y la confirmación de los cargos DOE, DOT y DOL interinos del 2023, que es una resolución que sacó también en octubre ahora el Consejo, que habría que cada instituto convocara una elección en donde las personas digan si confirman ese cargo que eligieron en el 23 para el 2024, hay 0 elección prevista hasta ahora, que todo eso debería ocurrir en esta semana, previo al 6, que empezaría la elección de horas de docencia directa. Es decir, ese calendario ya está movido de alguna manera. Hay otro aspecto que después en la segunda diapositiva lo voy a comentar, que también debe cumplirse para que efectivamente podamos ir a la elección de horas. Con las horas que se optan en la primera y segunda ronda, tanto efectivos como interinos, es que podrán conformar esas unidades. Pero acá es donde, si no conformé con la cantidad de horas de acuerdo a esas escalas que estuvo manejando Gustavo en primera y segunda ronda, tanto de efectivos como interinos, esa unidad, agrego horas de docencia directa a cursos dentro del departamento. Quiero hacer una acotación que un poco Pablo la planteaba. La primera, la segunda ronda y la conformación de la unidad no es en un mismo acto de elección. Vieron que distancia el propio cronograma las fechas de elecciones de primera y segunda ronda con la fecha de la conformación de las unidades. Quiere decir que el docente, cuando elija horas en esa primera, segunda ronda, ya sea efectivo o interino, se va exclusivamente con horas de clase. Este es un dato que uno diría, bueno, hasta ahora no, tú tenías las horas de clase asociadas a cuántas de departamento iba, y además, si ibas a declarar en otro lugar, tenías un paquete. Eso no se va a dar, y desearía realmente que se cumpla el cronograma que el Consejo dice, en donde una semana
y algo después de la elección efectivamente se pueda dar esa conformación. Pero eso depende también de los sistemas informáticos y un buen funcionamiento para que esa conformación efectivamente se pueda dar, algo de lo que mencionaba Pablo recién. Este agregado de horas de docencia directa dentro del departamento académico, donde permanezcan vacantes, da cuenta de la pérdida de especificidad. Y esa pérdida de especificidad nos pone, como decíamos todos, en un dilema ético que rápidamente se va a disolver porque todos precisamos trabajar. Si no llegué a conformar con las horas que tengo una unidad horaria, elegiré cosas que quizás no tengo la formación adecuada para hacerlo. Pero además va en detrimento de la calidad de nuestros estudiantes y de la formación en educación en general. Acá la única excepción se hace para la didáctica, en donde se le pide que el docente tenga título docente y que haya trabajado en los cursos de didáctica con anterioridad a este año. Pero lo novedoso, y diría yo, no previsto desde el punto de vista de lo que hemos analizado en el Estatuto del Funcionario Docente, es para los interinos, porque en esa conformación de las unidades horarias para los interinos van a hacer un ordenamiento de todas las listas de interinos que, pensando 2009, 2011, 2014, etcétera, no estoy pensando en las que se dieron a partir de el concurso 2019-2020 o posterior, que sí son por secciones o subsecciones dentro de los departamentos académicos. Estas listas anteriores en ese periodo que mencionaba son por asignaturas. Por lo tanto, dentro de un departamento académico habrá un conjunto muy importante de listas de distinta temporalidad que se las ordena de acuerdo al artículo 13 del estatuto, dígase antigüedad. Pero quizás algún docente no trabajó en ese curso de esa lista, pero igual integra el departamento académico y no tiene todos los elementos que hacen el ordenamiento artículo 3. El artículo 29 del estatuto docente establece con claridad, creo que es el 29, lo voy a revisar para no decirlo de manera errónea. Sí, que los docentes no efectivos serán llamados por el orden de precedencia que tengan en los registros correspondientes de su escalafón a ocupar los cargos interinos y suplentes. Es decir, que ese orden de precedencia no tiene que ver con un ordenamiento artículo 13. Volviendo a lo que estábamos señalando recién. A su vez, hay algo que es novedoso en un consejo que no tiene por regularidad desde muchos periodos a la fecha hacer llamados a interinatos o a concursos con frecuencia. Estamos diciendo que están prorrogadas listas del 2009, no se autoriza el uso de listas de interinos con puntaje inferiores al habilitante. Esto es un cambio significativo con respecto a las pautas 2023, donde siempre después de puntaje habilitante se habilitaba tanto para las listas 2009-2011 como las listas 2014 que tenían puntajes habilitantes distintos, un abatimiento a 90 o 70 puntos dependiendo de la lista en la que ese docente estaba. Bueno, esto queda anulado en esta pauta de elección 2024. Y después, en relación al calendario de elecciones y a las disposiciones generales, hoy la oferta educativa está parcialmente disponible. Y cuando digo esto,
en realidad la veo yo que tengo un usuario especial todavía, porque sigo trabajando, ayudando a los compañeros que quedaron en el consejo, pero los docentes, si van a elección de horas, verán que ya aparece el icono 2024, pero no ven ninguna hora cargada aún. Es decir, que esto, que también estaba en el cronograma, ya no se está cumpliendo. ¿Por qué lo digo? Porque una vez que eso esté visible, estén cargados los cursos de todos los institutos o centros, las direcciones deberán disponer que se carguen a esos cursos los horarios previo al acto de elección. Sabemos que en institutos pequeños y no tan pequeños, esto lleva unos días, porque los que realizan esa tarea son funcionarios no docentes en donde tienen que corroborar, cotejar un conjunto de situaciones que son necesarias para ese cargado previo de horarios antes de la elección. Por eso decía, esto reafirma la idea que ese calendario inicialmente previsto ya no va a tener un cumplimiento. Y hay algunas cuestiones que creo también, de algún modo, lindan con lo que establece el estatuto como posibilidades, que estas disposiciones generales establecen algunas prohibiciones. Si alguno de nosotros no se presenta a la primera o segunda ronda de elección, sea efectivo o sea interino, eso le impide conformar la unidad horaria docente de desempeño. Es decir, no asistí a la lista de interinos que estoy, primera y segunda ronda, pero quedan dentro del departamento académico que integran cursos libres en donde yo quizás estoy en un abreviado y tengo interés de tomar. Bueno, si no hice opción en esa primera y segunda ronda, ya sea efectiva o interina, no puedo asistir a la tercera fase o tercera etapa de conformar unidades horarias de desempeño. Esta prohibición, hay otro artículo del estatuto que dice que el docente, sobre todo los efectivos, pueden tener hasta 3 etapas en donde no se presenten o no opten para que puedan tener alguna sanción. Acá, en 2 etapas, ya el docente queda sancionado para poder ir a esa tercera fase de elección. Conformar, y otra prohibición que está, es conformar unidades horarias docentes de desempeño con cursos, pero mientras no libere horas que optó en elecciones anteriores. Y esto, de algún modo, hace que los docentes no podamos establecer un recorrido de trabajo, una forma de organización de nuestro trabajo que nos deje luz para algunas horas extracurriculares o extra aula, como decía Gustavo. Porque si yo vengo, voy a decir un ejemplo, con 6 horas y cuando conformo la unidad tengo que elegir 4 más y no me permiten de esas 6 renunciar 3 para quedarme con 8 y no con 10 o 11 horas, me reducen la posibilidad de horas extra que pueda tener para otras tareas, es decir, las horas que solemos mencionar hasta ahora en nuestro lenguaje, horas de departamento. Esta es otra de las prohibiciones que está puesta en las disposiciones generales. Y hay excepciones en esta cosa de lo no dicho y de que todos nos preguntamos cómo se va a resolver y nadie dice cómo se va a resolver. El docente efectivo que no pudo conformar una unidad, es decir, que no pudo elegir al menos 8 horas de clase, su situación es enviada a gestión humana y de gestión humana al CFE. Compañeros, el salario de esos compañeros está en riesgo. ¿Por qué? Porque la temporalidad en la toma de decisiones para ver qué ocurre con ese profesor o esa profesora puede implicar que no tenga resuelta su situación al correr del mes de marzo y su salario se vea de algún modo puesto en suspensión ante este proceso. Digo, para cosas muy básicas, muy básicas. Y lo otro que es una excepción, que de existir horas remanentes, que es algo que todos nos hemos preguntado,
menores a 8 horas, ¿cómo es que esos cursos se distribuyen? Se distribuyen entre docentes del departamento que su unidad horaria todavía tiene espacio para horas de clase, aunque le reste horas extra aula. ¿A quién se lo asignan? ¿A qué docente o a qué docentes dentro de ese departamento académico? Aquí también se va a informar a Gestión Humana quién realizará propuestas. Esto está tomado textual, es decir, Gestión Humana realizará propuestas, es decir, una oficina técnica dirá cómo es desde el punto de vista académico y pedagógico que debe darse esa asignación de horas remanentes. Estos son muchos grises que están puestos en la pauta, que lo tenemos que tener presente. Ahora, con respecto a lo que estaba con anterioridad, le quitaron la tarea al director. Antes decía el director verá cómo distribuye esas horas remanentes. Ahora queda un enunciado muy genérico en donde Gestión Humana informará para que ésta realice propuesta. Así dicho está. Me quedo por acá para dar lugar a quienes quieran preguntar o establecer algo. Sí, básicamente yo estuve leyendo ahí un poco algunos comentarios o preguntas que estaban dentro del espacio del Zoom y también hay comentarios ahí sobre el chat en vivo que quedó de YouTube. Luis Garibaldi planteaba que la propuesta del nuevo estatuto docente no incorpora el capítulo 14. En el borrador se señala que el capítulo indica no corresponde el estudio por este grupo de trabajo. Eso básicamente porque teóricamente fue lo que se planteó hace un tiempo atrás, es que el Consejo había planteado cuando se entregaba que el capítulo 14 se estaba trabajando dentro del CFE y por tanto no iba a estar incorporado dentro del capítulo 14. Se hicieron 2 etapas de comisiones. Primero hubo una comisión que fue la que resolvió y se puso en implementación en marzo del comienzo del gobierno. En mayo esa etapa se quita el capítulo 14. Y se vuelve a formar una comisión de trabajo donde llegó a un nuevo borrador con algunas correcciones y ajustes, de los cuales después de ese borrador se había contratado a Rama para hacer un informe sobre la reglamentación de la parte de concursos y demás, lo cual quedó en un cajón y tampoco salió a la luz nunca más, quedó ahí oculto. Y luego de todo ese proceso de trabajo, ese borrador tuvo modificaciones en 3 o 4 etapas. Los compañeros de la TD del Interior habían hecho todo un análisis donde habían hecho las comparativas y las modificaciones que se fueron dando de lo que se había trabajado en esa comisión, que después no se discutió más y que quedaba la etapa de la bipartita y que después, hasta donde yo sepa, capaz que los compañeros después que están más vinculados al sindicato podrán aclarar un poco más, pero creo que esa etapa todavía no concluyó y por tanto no hay una definición del capítulo 14 que dista de lo que estamos para elegir las elecciones en próximos días. No tiene nada que ver con el capítulo, con lo que vamos, en el lugar en el que estamos y en lo que se va a elegir las horas. Eso por un lado. Donja después pidió la palabra, más adelante quiere hacer un aporte, y una compañera, que voy a ver el nombre acá si dice, ya enseguida voy porque lo estoy pasando. Además tiene la mano levantada, Pablo. Consulta dice, si no es violación de un derecho adquirido o esa categoría no corresponde a lo público. Bueno, son preguntas que hacen los compañeros. Tiene mano levantada, Pablo. Estaría Donja y después hago comentarios sobre lo que hay en YouTube también, que hay algunos compañeros que han hecho algún comentario. Estaría Donja en principio. Y 2 manos levantadas. Y bueno, y después... Marcelo, capaz que si los compañeros del IFD de Tacuarembó y Pablo que tienen la mano levantada es por consultas a lo que venía diciendo Rosana, les cedo la palabra porque lo mío es algo distinto pero complementario a lo de Rosana, si no interrumpimos. Bien, impecable. Sí, Tacuarembó y después Daniel. Pablo, perdón. Pablo Daniel. Nosotros estamos un grupo acá, 6 docentes en IFD Tacuarembó. Buenas tardes a todos. Es una pregunta para Rosana, sí, relativo a la presentación que ella hizo. En un momento, Rosana, tú dijiste que sobre el no presentarse a primer y segunda ronda impide conformar las UHDD sobre las prohibiciones, ¿verdad?
pero creo que cuando pusiste, no dijiste no presentarse, sino no tomar horas en primera y segunda ronda. No me quedó claro si es no presentarse o no elegir. Por ejemplo, un docente que es efectivo en una sección puede tener 6 asignaturas para tomar, pero quiere elegir 2, y una tercera fuera de esa sección. Entonces en la segunda ronda no tomaría. Pero me presenté, o sea, se presentó el docente. Es presentación, no presentarse, como dice ahí en la diapositiva de las previsiones, o no elegir, habiendo horas dentro de la sección. Yo traté de ser, gracias Silvana, traté de ser fiel a lo que dice la disposición general. La disposición general dice, es el ítem 8 de la disposición general, la no presentación del docente a la primera y segunda ronda de elección correspondiente inhabilita a la conformación. En realidad, esto es como una alerta, porque si los compañeros así no vayan a elegir, deberían presentarse y de algún modo tener una constancia de que lo hicieron. Por eso lo quería explícitamente señalar, porque me parece que está dicho de una forma enunciada, que es no presentarse, que puede ser que el compañero se presente y no elija, pero capaz que algunos interpretan, no voy a ir a esta segunda ronda por las razones que tú argumentabas o cualquier otra, pero creo que es importante, dado esta disposición, que los compañeros se presenten y de algún modo reciban una constancia que estuvieron, aunque no hicieron opción, si es que así lo deciden. Muchas gracias, Rosana. Sí, acá entendemos que no tenemos la solución y que está sujeto a la interpretación. Yo hago las preguntas, capaz que de una forma directa, como si ustedes tuvieran la respuesta, pero en realidad es una pregunta que nos hacemos acá para reflexionarla. Pero la respuesta que me diste está clarísima. Estamos acá con el documento y lo leímos. Ahí dice la no presentación. Y la segunda pregunta yo la manifestamos en realidad desde parte de todos los docentes en el chat, que es cuando vayamos a acumular, ¿qué declaramos? Si yo elijo una UHD de 30, ¿declaro 30 o 40? Y si elijo una UHD de 40, ¿declaro 40 horas? Declaro que tomé 40 horas. Si elijo, buenas tardes, Rosana, lo mismo que el plantea Klein, si tomás una UHD de 45, estás inhabilitado a tomar horas por fuera de la administración, por fuera de la NEP. Son esas preguntas No sé que si dejamos planteadas. Gracias. Es que vieron que el documento es bastante difícil. Yo entendería que ocurriría, alguien lo mencionó por ahí, como cuando un cargo de horas reloj que pueden tener en diferentes ámbitos de la administración pública. Pero cuando te dice 45 y que en realidad son 60, ahí te da una dedicación exclusiva. Por lo cual parecería que uno ya no puede tomar más. Pero por otro lado, te dice, si tú tienes 10 horas, declarás 10 horas. Si conformaste una de 10, una de 20, una de 30, una de 40. El punto está con la de 45, que en realidad representan en horas de 45 reloj, que representan en horas horas, 45 horas de 60 minutos que representan en horas de 45, 60 horas. Ese punto ahí queda en una nebulosa, porque como se pidió desde un inicio, aquel primer borrador que salió para la ATD local de agosto, es que se hiciera una tabla consistente en cuanto a la asignación de horas. ¿Por qué? Porque si vos te pones un documento que tiene horas de 45, horas de 60 y vuelve luego a horas de 45 y va y viene, nadie puede tener claro qué es lo que va a declarar. En principio, mi recomendación, pero es simplemente que uno declare por la carga horaria que va a decir esa unidad. Si dice 10, declare por 10. Si dice 20, declare por 20. Si dice 45, declare por 45. Si tuvieran dudas, habría que hacer la consulta a gestión humana, pero realmente no está claro si eso le impide tomar en otro nivel educativo o fuera de la NEP, dentro de la administración pública, más horas, porque les está diciendo el propio documento que 45 es una dedicación exclusiva, pero son dentro de los grises que este documento también tiene.
También está Pablo. Yo quería, en esta cosa, capaz que un poco apocalíptica, pero que también tiene que ver con estar atentos y la advertencia que supone el próximo acto de elección. Nosotros tenemos que tener en cuenta además que esta reducción de horas de departamento, horas de indirecta, como contó claramente Gustavo, se acompaña contradictoriamente con un incremento significativo de las tareas que los departamentos tenemos que llevar adelante, ¿no? La enumeración de tareas que suponen cosas que, por ejemplo, antes se cobraban, como los concursos, esto tiene que ver también con esta cuestión de las 45 como tope, ¿no? Aquellas tareas que puedan estar vinculadas a una retribución extra, bueno, si uno tiene las 45 y está en la exclusividad, va a tener que trabajar, ¿sí?, gratuitamente en esas cuestiones porque ya no tendrá capacidad de acumular. Es decir, hay ahí una contradicción flagrante entre el incremento de horas de tareas que los departamentos tienen y, por otro lado, la reducción significativa que está teniendo la propuesta. Una cosa más, ¿no? Que es importante para tener en cuenta con esto que decía Rosana recién, ¿sí? Hay un elemento que es cómo pensarnos en el acto de elección. Y entonces, por ejemplo, hay situaciones muy complejas en donde algunos de nosotros, ¿sí?, somos efectivos en una o en dos secciones o subsecciones, en uno o dos departamentos geográficos. Entonces, puede haber 4 instancias, ¿sí?, en la primera y segunda ronda. Y si uno dejara, por algún motivo que está calculando, dice, bueno, yo mejor dejo el IPA y voy a Colonia, y no fue al IPA, ¿sí?, a participar porque estaba armando su UHD pensando en una estrategia de puzzle muy significativa y dejó de ir, bueno, ahí esa situación, esa opción que uno hizo, bueno, podría inhabilitar finalmente la opción de poder en la tercera ronda conformar la UDH. Por eso la advertencia de Rosana es muy significativa. Hay que ir a todas las cuestiones, aunque uno en su armado, ¿sí?, posible, eso no ocurra. Una cosa más, esa estructura de armado que supone ya salirse de toda lógica, por eso es que yo digo que esto es una cosa perversa, porque no es solamente una cuestión que tiene que ver con la moralidad o la ética, de no, el compañero es más adecuado para dar la tarea, yo le dejo las horas, no tiene ya que ver con eso. Estamos obligados de alguna manera a tomar y a llegar a números, ¿no?, a escalas de horas adecuadas para no trabajar gratis, para no trabajar recargadamente, para no perder salarios, ¿no? Yo otro día hablaba con una compañera y decía, bueno, yo pretendo la misma carga horaria. Bueno, pero para la misma carga horaria que hoy tiene, va a tener que incrementar mucho el número de horas que tiene que dar. Y además, muy probablemente, incluso aquellos que se beneficien, como decía Gustavo hace un rato, van a tener que dar unidades académicas distintas de las que no ha estado preparado. Entonces, si a toda esta complejidad de los números, de las escalas, tenemos que sumarle algo que está previsto, ahora dicho de un modo más elíptico, pero que está previsto, que es elegir con horarios, bueno, explota, ¿no? La situación explota, porque si hay que estar pensando en distintos departamentos, hay que estar pensando en combinar todo aquello, además con horarios que puedan ser ya establecidos y fijos, con coordinaciones, con instancias, bueno, la verdad que el puzzle explota en 1000 pedazos, ¿no? Entonces, verdaderamente, tenemos que pensar aquí que hay una decisión política de las autoridades complejas, problemáticas y que van a traer consecuencias muy, muy complejas y muy desagradables para el sistema educativo en general, porque sabemos bien que aquí está la cabeza del sistema, ¿no? Muchos de nosotros terminaremos en secundaria, volveremos a secundaria, sin que eso sea un inconveniente, salvo para secundaria y para los profesores que están egresando y el concurso que está corriendo, en donde, bueno, allá irán a ver cómo toman sus horas esos docentes, ¿no? Entonces, la verdad, ¿no? Y acá termino y termino la intervención que iba a hacer un poco más adelante. Esta política viene acompañada de toda una política que la administración viene llevando adelante, ¿no? Acá nosotros no estamos creando fantasmas, acá están los documentos escritos y está una propuesta que supone esta cuestión. Entonces, el sábado, me parece que la decisión y la definición es evidente. El sábado nosotros nos enfrentamos electoralmente con la opción que viene acompañando, ¿sí? Y esto no es un supuesto, es simplemente mirar y comparar propuestas y sobre todo personajes, ¿no? Acá hay una conducta
una tradición desde las ATD, desde el sindicato, de las salas autoconvocadas, que han venido discutiendo, criticando esta perspectiva que está teniendo la formación en educación en el país. Y del otro lado, las otras 4 listas están reunidas por una ley de lemas que además tienen en su integración colegas que forman parte de esta propuesta, de la propuesta que acompaña, ¿no? Los miramos en los cargos, los miramos en las mentorías, los miramos y los vemos ahí. Y entonces, para mí, no hay otra posibilidad que pensar el espacio que nosotros tenemos que pelear y reservar como espacio de lucha, de resistencia, de seguir denunciando y defendiendo la educación pública que tenemos por delante. Entonces, la verdad, no estoy llevando esto a otro plano, lo estoy planteando en el plano que me parece que es adecuado pensarlo. Toda esta propuesta y esta información que hemos estado dando tiene que aclararnos el panorama en cuanto a nuestra opción electoral. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una línea que acompaña esta transformación educativa con estas consecuencias, con lo laboral, con lo académico y con lo administrativo. ¿Ustedes se imaginan esta implementación en términos administrativos para esta administración que ha tenido estos niveles de desprolijidad administrativa? Bueno, la verdad que esto va a ser caótico. Así que, bueno, termino acá. Me parece que sería importante esta reflexión y esta síntesis de lo que ha venido siendo desde hace tiempo ya el posicionamiento de la ATD, el posicionamiento del sindicato, el posicionamiento de los colectivos docentes que han estado siendo críticos y que ahora se enfrentan a esta realidad que las autoridades nos presentan. Así que, bueno, nada, yo me quedo pensando en esas cuestiones. Pablo, Con la atención. desde acá preguntan, no tengo el nombre, sí tengo un número acá, dice, si se toman las horas en una elección del instituto normal, ¿no se puede renunciar para elegir en IPA u otro instituto? Bueno, Rosana, Bueno, Pablo, alguno que pueda responder. Eso está dicho No así, se puede. no se Horas no puede se pueden renunciar. negociar. Por eso No es se que la puede. complejidad es enorme, porque uno siempre, y los compañeros y los colegas sabrán, con cientos de elecciones arriba, uno va probando porque no sabe lo que se va a encontrar en otro lugar. Entonces, toma, ¿sí? Incluso aquella dinámica que teníamos de, bueno, uno venía con unas cosas que declaraba, con unas horas que declaraba, dejaba aquello que no le convenía tanto y acomodaba, ¿no? Armando un paquete que fuera más apropiado para nuestra vida, porque esto no es una cuestión de ser consumistas, o tiene que ver con llevar adelante una vida docente adecuada. Entonces uno iba armando y eligiendo. Bueno, ahora está expresamente establecido que uno no puede ir dejando cosas para tomar y mejorar la propuesta. Entonces, la verdad, es muy complejo de pensar, de idear y de planificar, ¿no? Porque uno, ¿qué toma? Entonces, yo hablaba con unos compañeros los otros días que me decían, no voy a ir al IPA porque yo prefiero una Sodón. No, andá y por lo menos saludá, que te quede ahí el registro de que fuiste, porque si no, esto se complica mucho, ¿no? Estaba Laura Sí, y Gabriela, y sí. después si quieren vamos cerrando. Bien, en realidad otra de las dimensiones que yo quería plantear de toda esta compleja situación es una dimensión jurídica, ¿no? Se habló de la dimensión académica o pedagógica, administrativa que trae toda esta propuesta, pero también hay otra dimensión jurídica. En ese sentido, algunas compañeras, algunas profes del IPA, le pedimos una reunión a la abogada, la doctora Percivali, que ya nos ha acompañado en otras comparecencias contra la administración, que nos asesorara acerca de la posibilidad de recurrir por la vía administrativa a esta resolución del CODICEN. Ayer tuvimos esa reunión, Virginia Pellegrino, Marcela Balesta y yo con la doctora Percivale. Quedamos en enviarle toda la documentación, le explicamos en qué consistía, si bien ellos tienen experiencia en asesorar y en llevar adelante recursos en el ámbito de la ANEP, les resultaba muy complejo entender todo esto, tan complejo, imagínense, nos resulta complejo a nosotros, para alguien que no pertenece a nuestro palo, mucho más aún. Y ella quedó en evaluar la situación y hacernos una propuesta en esta semana a los efectos de definir, perdón, Sandra Alonso también estaba en la reunión, a los efectos de definir, les decía, si elegimos ir por un recurso de revocación y jerárquico ante la ANEP, para justamente solicitar la revocación de esta resolución. Entonces, lo que les quería pedir es aquellos que tengan interés
en recibir información una vez que la abogada nos envíe la propuesta. Nosotros nos comprometemos a enviarles esa información y les paso ahora por el chat el link a un formulario para que nos pongan su nombre, correo electrónico y celular, de manera de poder contactarnos con ustedes, por lo menos con aquellos y aquellas que quieran participar, primero recibir la información y en base a ella luego decidir si quieren proceder con el recurso y bueno, y contactarnos, como les decía, rápidamente con todos ustedes. Así que les pego aquí el link a ese formulario. Es muy sencillo, nombre, centro, correo y celular para estar en contacto y bueno, y ver si avanzamos con este recurso. Bueno, por ahí, no sé si Marcela o Virginia, Sandra, que también están acá, si quieren agregar algo más. No, aclarar que en realidad, hola, buenas noches. Aclarar que en realidad nosotros contratamos a la abogada a través de una resolución de sala del CIRSE, ¿verdad? O sea, fuimos con esa, fue una resolución de una asamblea, perdón, y bueno, contratamos a la abogada y la abogada está estudiando, todavía estamos en los plazos de recurrir, hay que hacerlo 10 días después de publicada la resolución y todavía no fue publicada. Suponemos que será hoy o mañana la del CODICEN, ¿no? Así que, bueno, después si hay acuerdo y los compañeros se suman, se propondría entablar un juicio para parar todo esto. Y nada, la propuesta de Laura era tener datos de ustedes y manera de llegar a quien esté interesado para poder movernos rápido, porque hay 10 días, ¿no?, de plazo, y tiene que estar la firma de cada uno de nosotros. No puede ser en colectivo, tiene que ser personal. Nada, quería esa aclaración más. Gracias. Gracias, Virginia. Está Gabriela y Gustavo II. Hola, buenas noches a todas y a todas. Bueno, muchísimas gracias por participar. Yo quería retomar, primero que nada, felicitar todas las acciones que están tomando otras compañeras, ¿verdad? En esta cuestión de ser tantos y todos poniendo el pienso también y las acciones. Bueno, en cierta medida podemos quizás parar un poco detener un poco toda esta locura. Pero yo quería además convocar a los compañeros y compañeras a integrar luego, ¿verdad? Los grupos que vamos a estar como delegados frente a la elección de horas, ¿no? Este caso va a ser fundamental, ¿verdad? Contar con compañeros de apoyo en las elecciones de horas que actúen, ¿verdad?, como delegados, ya sea por el sindicato o por la TD. Pienso sobre todo en el IPA, que tenemos tantos días de elección de horas y tantos grupos, ¿verdad? Yo sé que es muy difícil la tarea, sobre todo en esta cuestión, porque obviamente que a todos nos vamos a sentir como hasta inseguros para ver cómo leer esta cuestión, pero creo que es importantísimo que logremos, ¿verdad?, un buen equipo de compañeras y compañeros, que leamos en conjunto esto y que vayamos en equipo a las elecciones de horas, ¿verdad?, a defender y acompañarnos también en esta instancia. Creo que tenemos que ir también preparados para interponer recursos cuando veamos que ni siquiera esto se está respetando, cuando se violan los derechos, cuando haya compañeros que no aparezcan en los famosos intercalados que van a tener que aparecer, cuando los grupos no estén colgados debidamente, cuando los horarios choquen. Entonces yo creo que acá tenemos que apelar también al trabajo colectivo de todas y todos en esas instancias para poder por lo menos acompañarnos en esta instancia. Y bueno, y hago mío las palabras de Pablo y de otros compañeros, ¿no? Que acá hay dos modelos realmente, y más allá de la cuestión de qué va a ocurrir con esto, creo que hay dos modelos claros, que es entre la lista 1 y entre las otras listas, ¿verdad? Y que tener un consejero docente que continúe la labor que iniciaron, ¿verdad?, Edison y Rosana, creo que en este lugar es fundamental, y darle el voto a otros colegas, ¿verdad?, que están avasallando todo lo que es y acompañando este desmantelamiento de la formación en educación, realmente sería un golpe muy duro para toda la formación en educación. Simplemente esto. Y bueno, y con Horacio, que está por ahí,
bueno, habría que ver un poco, las situaciones de cada uno son complejísimas, y bueno, y habría que ir analizando una a una, capaz que luego tendríamos que hacernos como un encuentro más, en grupos más chicos para ir viendo un poco también estas situaciones. Nada más, gracias. Estuve estuve comentándole un poco a Horacio ahí, Está Gustavo privadamente. II. Sí, buenas Después noches. cerramos. Quería hacer una pregunta sobre esto de la no posibilidad de renunciar a las horas, porque yo ayer estuve en la reunión que se hizo en el semipresencial y creo haber entendido que uno puede elegir y renunciar siempre antes de conformar la unidad horaria. No sé si eso es así o yo entendí mal. Te leo, Gustavo, lo que dice en la pauta, el punto 10. Sí. En el acto de conformación de las unidades horarias, el docente podrá liberar horas optadas en rondas anteriores solamente a los efectos de ajustar la carga horaria para la conformación. Es decir, si yo elegí, no sé, no me sale ningún número, pero elegí 26 y eso me queda con el máximo de horas que podría conformar una unidad horaria de 20, bueno, puedo renunciar 4, quedarme, porque estoy por encima de las 17, quedarme con eso para conformar una unidad horaria de 20, porque no puedo llegar a la de 30. Esa es la única salvedad que hace la pauta, el punto 10 de elección. Renunciar o liberar esas horas para que uno se ajuste en la conformación de la unidad, pero no para tomar otras. Entiendo. ¿Está bien? Sí, Y lo que muchas dice que gracias. esas horas quedarán disponibles para elección en ese momento. Muchas No, gracias. simplemente un poco, hay muchos compañeros que han escrito a través del chat en vivo de YouTube. Digo, y o sea, hay preguntas, pero también más que nada algunas reflexiones que hacen algunos compañeros sobre el tema de la pérdida de calidad, el tema de los departamentos académicos. Otros plantean también la posibilidad de que, bueno, que hay como dos posturas. Por un lado, la lista 1 y después otras listas que conforman un grupo que están vinculadas más a lo que se viene proponiendo de alguna manera. También plantean, por ejemplo, lo que había explicado Rosana hoy sobre el tema de las 45 horas, pero también lo plantean desde otra óptica, por ejemplo, 40 horas de clase o de un cargo en la administración y después 20 horas de las UHDD pasarían a ser 67 horas, o sea que estaría por fuera de lo que sería el reglamento, de lo que sería el reglamento de la cantidad de horas establecidas, desde el punto de vista de lo que siempre se tomó de la docencia. Son modificaciones que quedan a la libre interpretación de un reglamento nuevo que está por debajo de lo que sería el reglamento del estatuto docente. Después, bueno, Gabriela plantea algo vinculado al tema de, bueno, de cómo votar y qué es lo que hay que tener en cuenta para votar en el proceso de este desmantelamiento. Andrés viene planteando también sobre que se puede renunciar antes de los actos eleccionarios. Si se comenzó el acto, se puede renunciar, pero no tomar en el mismo acto. Bueno, es un planteo que hace Andrés desde ese lugar. Bueno, otros compañeros que planteaban sobre el tema en el caso de agrario, planteaban también sobre el tema de las horas y que planteaba algo vinculado a Minetti, que planteaba sobre el tema de que los veterinarios podrían tomar sobre la opción de producción vegetal. Bueno, todo lo que en realidad se plantea acá es como varios escenarios. Por un lado, la desorganización de esta instrumentación de una reglamentación que parece una tela de araña, porque tiene que caer y ahí en algún lugar alguien va a agarrar por la forma de organización, porque se subdivide por áreas de especificidades y otros aspectos que son bastante más complejos, que antes eran más generales y establecía criterios a través de departamento, organización y todo lo demás. Acá
se desgrana de tantos lugares y de maneras que termina generando un caos en la interpretación, en quién vaya a designar en cada uno de los lugares y departamentos y demás, que en algunos lugares pueden ser hasta injustos en la hora de designar las horas en la organización, porque cuando lo dejamos a la interpretación de diferentes lugares de todo el país, en algunos lugares, algunos puede ser privilegiado y otro perjudicado. Entonces, esas cosas son un poco las complejas de toda esta situación y el desorden y desorganización que ha generado en todos los colegas, ¿no? Porque en realidad, como lo había planteado bien Rosana hace un rato, va el salario de los trabajadores que dependen de tomar las horas de cada uno de los lugares donde estemos en nuestro lugar del territorio que nos ocupe nuestra función. De mi parte, no sé, Nirian, creo que das el cierre, si no hay alguna consulta más. Y bueno, agradecerles. Yo tengo la mano levantada. Yo simplemente no les voy a decir a quién tienen que votar, porque me parece que sería algo contradictorio, pero bueno, sí agradecerles a todos los docentes que han estado, porque realmente preocupa esto de las UHDD. Y bueno, está Álvaro Revelo y después Nirian creo que da el cierre a todo el trabajo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Marcelo. Solamente retomando esto último que vos planteaste ahora, yo pensaba, qué demencial. Fíjense que estamos haciendo nosotros, 31 de octubre, un Zoom sobre la forma, la manera en cómo tenemos, debemos, queremos, haremos para elegir horas y tener trabajo el año que viene. Yo creo que ningún consejo en la corta historia que yo tengo en el consejo, que son muchos años, pero hay otros que tienen mucho más que yo, nunca hemos asistido a un desastre, a una demencia, a una destrucción tan clara como la que ha hecho esta gente. De verdad, a mí, a esta altura, si fuera Pisichero, me tendría que esconder o irme a Marte, porque en realidad no sé cómo es posible dar la cara frente a toda esta desorganización, a la instalación de un caos en el sistema, en el Consejo de Formación y Educación, y simplemente lo que dice a veces es errores de comunicación o iremos ajustando o se podría hacer mejor. Creo que solamente por decir algo, por poquito que fuera, se instala esta suerte de demencia que la administración, en el consejo, en los consejeros políticos han llevado adelante, y esta es una muestra más de que la realidad supera cualquier ficción, porque si pensábamos que podían hacer mal las cosas, esto visiblemente ha demostrado con creces que realmente pueden hacer las cosas muy, muy mal. De verdad que sí. Nada, simplemente conectar con esto, porque realmente me sorprende, me llama la atención, me parece increíble que ni siquiera podamos nosotros tener las cosas claras y necesitemos de un traductor como Gustavo en la presentación de las UHD, después Rosana que tiene que explicarnos y ver cómo esto se aterriza, y todavía no tenemos nada claro, porque además ha llegado el momento de la elección, justamente por eso es tan importante lo que decía Gabriela, de tener compañeros y compañeras que asistan como vedores y estén como celosos vigilantes de que efectivamente ese proceso se lleve de acuerdo a una normativa que, bueno, parece estar tambaleando. Gracias, nada más que eso. Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado a este espacio. En primer lugar, el agradecimiento que si no se trabaja en equipo, no podemos llegar ni siquiera a generar esta reflexión sobre esto que decía Álvaro. Es increíble que lo tengamos que hacer el 31 de octubre. En segundo lugar, decir que creo que esta es la mejor forma de reconocer la teoría del cálculo individual. Un modelo totalmente neoliberal, cada cual hará su propio cálculo para ver cómo puede resolver algo tan importante como es lo laboral y poder sobrevivir y sus gastos, resolverlos como ser humano que lo necesita para vivir. Esta teoría del cálculo individual destruye la cultura académica que veníamos construyendo, la cultura colectiva, la cultura de comunidad, donde el conocimiento se piensa entonces con otros, se va especializando, se va profundizando, nos vamos dedicando justamente a los microespacios de las disciplinas para poder
darle el nivel que corresponde a la educación superior. Y acá estamos justamente teniendo dos impactos clarísimos. Uno es volver a la cultura del sábelo todo, como que podríamos dar 5 o 6 unidades curriculares y darlas más o menos bien. Y la otra es justamente esa capacidad de abarcar nada más que horas como funcionario y no estar perdiendo justamente nuestro sentido más profesional. Nos queda esta preocupación, agradecer porque se comunicaron, agradecer porque pensamos juntos, porque las preguntas, van a seguir seguramente estando y van a aparecer muchas más. Esto es realmente como poder, no sé, ser mago para ver cómo se organiza una elección de horas en estas circunstancias. Ya el plan 2023 trajo sorpresas para efectivos, ya trajo sorpresas para cómo se eligieron unidades curriculares que no estaban comprendidas en las secciones y subsecciones por las cuales se había concursado, que era una manera de ir construyendo la solidez y la estabilidad de los docentes. Y ahora este otro invento de unidades horarias de desempeño docente, en este sentido tan funcional, tan operativo, nos trae otra caja de sorpresas y bueno, creo que no nos merecemos esto cuando hemos sido parte de un proceso que creíamos veníamos construyendo hacia la mejor versión profesional. Muchísimas gracias a todos y bueno, la lista 1 entonces tiene esta posibilidad de pensar en equipo todos los temas que nos definen tanto a nivel profesional como también laboral. Muchísimas gracias a todos. Bueno, nos vemos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Voten bien. Voten bien Gracias el por sábado. Gracias a todos. El sábado, Chao. compañero. Un gran saludo. Hasta Nos luego, vemos el muchas gracias. sábado y el Nos domingo a vemos. festejar. Chao, gracias. El sábado y noche a Muchas festejar. gracias. Chao, Chao. chao. No llueva, que esté lindo. Gracias a todos. Gracias. Enzo Fagundo tenía la mano levantada, no lo vimos. Ay, no lo vimos. Gracias a todos, la verdad que muy buena, muy aclaratoria. Gracias, Elena. Chao, chao. Chao, chao. Dejo de grabar acá, esperen un poquito. Vamos a ver acá.